Comenzó hoy en el Capitalino Cine 23 y 12 la muestra 2022 de cine español en La Habana. Ofrece la oficina del historiador de la ciudad de La Habana el programa Ruta hacia Andares con varios recorridos culturales. Y continúa en el Pabellón Cuba la Feria de la Cultura Arte en la Rampa hasta el 4 de septiembre. Saludos desde La Habana, es miércoles 27 de julio de 2022 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Hoy comenzó en el Capitalino Cine 23 y 12, sede de la Cinemateca de Cuba, la muestra 2022 de cine español en La Habana, una de las más importantes propuestas cinematográficas del verano cultural. Los seguidores de esa popular cinematografía tendrán a su disposición una selección de filmes recientes gracias a la colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba. Con las palabras de Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, y de Laura López, consejera cultural de la Embajada de España en Cuba, acaba de comenzar la muestra, consagrada a una de las más populares y valiosas cinematografías del mundo. Y al público cubano le encanta el cine español. Esta tarde se exhibieron el corto de animación No alimentes a las palomas, ganador del premio BAFTA de la Academia Británica, que fue presentado por su productor Jordi Morera y su director Antonín Niclás, y el largometraje Libertad de 2021, que contó con la presencia de su directora, Clara Roquet, ganadora del premio Goya a la mejor dirección novel. Qué bueno que esté aquí porque me aburro si no está. Venga, baile conmigo. Son dos de las principales propuestas de una muestra que ofrecerá un panorama muy actual del cine español. Serán casi una decena de largometrajes y cortos, entre los que se cuentan Cerdita, de la cineasta Carlota Martínez Pereda, Alcarrás, de Carla Simón, cinta ganadora del Oso de Oro en la más reciente edición del Festival de Berlín, e Intemperie y Pan de Limón con Semillas de Amapola, de un clásico, Benito Zambrano. Parece que le molesta que le preguntemos. Yo necesito saber. Usted ya sabe lo que tenía que saber. Te vas al mar. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Buen cine español en La Habana, el mejor cine para este verano. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y con un reconocido y consagrado locutor y director de la radio y la televisión cubana, conversa ahora mi colega Magda Arrecic en nuestro segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibo hoy con mucho placer a un colega, a un locutor que ha sido emblema en la radio y la televisión cubanas contemporáneas, un hombre que llega y cala en los públicos por su cultura, por su modo de conducirse, por esa voz tan singular y que nos encanta a todos y nos ayuda a la hora de despertarnos, bien en Haciendo Radio, nos acompaña en ocasiones como conductor sustituto en Mediodía en TV, después podemos escucharlo en Así, en Radio Rebelde, y bueno, ya en su camino de director radial también en Haciendo Radio, donde lleva más de un mes al frente de esa emisión informativa que tanto siguen las cubanas y los cubanos. Es un hombre que también se ha desempeñado en este mundo con una tendencia de pasión, de investigación acuciosa sobre el arte y la literatura nacionales. Es un seguidor del mundo de la cultura y nadie mejor que él para acompañarnos hoy en el Noticiero Cultural. Se trata de Pedro Martínez Arcos, a quien mucho le agradezco que esté en nuestro estudio. Un placer para mí Muy estar aquí. cerquita de tus otros estudios habituales. Muy cerquita de esa zona que se llama zona de confort. Así mismo, sí. Una zona de confort en la que estás habitualmente desde las 4 de la mañana. Sí, desde muy temprano aquí, desde sí, muy como temprano. Todos los días. Desde muy temprano llegamos a Radio Rebelde para Haciendo Radio
y a veces estoy todo un día aquí en el edificio, hasta las 7 de la noche que termina la revista cultural así. Estamos hablando de espacios que ya tienen muchos años. Sí, espacios que tienen muchos años. Por ejemplo, Haciendo Radio cumplió el 2 de julio 38 años y el mismo 2 de julio la revista así 37. O sea, que estamos hablando de espacios de gran tradición en la radio y la televisión cubana, como sucede con Mediodía en TV, Exacto. Al Mediodía, bueno, espacios que forman parte de los más gustados por el público. Un locutor, ¿qué cualidades debe poseer? Un locutor, ¿qué cualidades debe poseer? Me parece muy interesante esta pregunta. Primero debe haber aptitudes, pero hay algo muy importante, hay que transitar. No es que llegué a ser locutor y ya soy locutor. Se requiere transitar. Se requiere llegar un día a una cabina de radio o a la televisión y dar la hora, solo la hora. Luego hacer un boletín de noticias. Luego comenzar en programas grabados hasta que enfrentes la radio en vivo, como es mi caso. Pero hay que transitar y sobre todo ser sencillo. Mucha sencillez y mucha preparación. Tú decías hace un rato que me ha gustado investigar sobre el arte y la literatura. No concibo un locutor que no pueda hablar al menos 10 minutos sobre cualquier tema, de la vida política, social, económica, cultural de un país. Porque Ese debe ser un locutor. Porque además ese locutor del que me habla necesita estar preparado para asumir cualquier escenario de improvisación, Por supuesto. tanto en la radio como en la televisión, porque estamos hablando de espacios, como bien tú lo reiterabas, en vivo. En vivo. ¿Qué cualidades, además, extra debe poseer alguien que asuma en vivo la transmisión? Bueno, hay que conocer, por supuesto, el medio, los códigos del medio. Y ya te decía, hay que estar preparado constantemente para cualquier eventualidad. Un locutor no es solo para leer o para presentar música. Un locutor es para describir la llegada de alguien a este país. Es para comentar sobre determinado hecho cultural, social, económico que exista en nuestro país. No se concibe un locutor que, por ejemplo, se siente frente a un micrófono y no sepa hablar de los hechos, los acontecimientos más importantes del día o del mes o del año. Ese tiene que ser un locutor. Un locutor requiere de las aptitudes, por supuesto, propias de la locución, que es la voz, la dicción, la entonación, la fluidez, cosas muy técnicas. Un locutor necesita tener corazón, criterios, pensamiento, puntos de vista. Ese es un locutor. Es decir, que el término locutor no es muy pequeño, es muy amplio. La locución es muy amplia. Y no concibo un locutor, por ejemplo, que no lea, que no se prepare constantemente, que no sepa lo que está sucediendo. Ese tiene que ser un locutor. La radio, como bien sabes, tú y yo somos amantes de la Sí, radio. cómo no. La radio, como bien sabes, ha sido cuestionada en su perdurabilidad. Pero Lamentable. nosotros somos de los defensores de que la radio va a sobrevivir a cualquier época y a cualquier tiempo. En el caso tuyo, ¿por qué crees que ese es el medio de medios? Ese es el medio de medios. La radio no puede ser subestimada. Hay de quien piense que la radio es un medio menor. La radio es un medio mayor. La radio tiene el don de la ubicuidad. La radio puede estar contigo en cualquier momento, en cualquier instante. Además, la radio se renueva constantemente. La radio va con los tiempos. La radio está en las redes sociales. La radio tiene la posibilidad y es mimética. La radio. Desde la radio podemos estar en cualquier momento. Cuando a veces otro medio no puede llegar por determinadas razones, ahí está la radio, en un celular, ahí está la radio en cualquier soporte, en cualquier equipo, donde haya un ciclón, en cualquier contingencia, ahí estamos nosotros los de la radio. Por eso la radio va a perdurar y por eso no me gusta y me molesta muchísimo que las personas subestimen la radio. Porque ese es el medio que amo. Sí. Y es un medio muy especial también, que tiene esa sensación de inmediatez, de que estás dialogando ahí con los públicos. Es que la radio es eso, inmediatez. Inmediatez. Ahora, tú eres en esta ecuación un cazador casado. Sí. ¿Sí? Porque estás también muy acostumbrado a interrogar,
a cuestionar, a preguntarle a otros. Y en este caso a mí me tocó hacer la pregunta. En esa capacidad de diálogo con los otros, ¿qué se supone que un locutor debe hacer, debe tomar en cuenta cuando está frente a un entrevistado? Primero hay que respetar a ese entrevistado. Primero. Pero además, volvemos a la palabra preparación. No se concibe que vayas a entrevistar a una persona y no estés preparado. Y tú le preguntes a la persona, al menos en mi caso, ¿cuál es tu nombre? No. Yo exijo a la persona que se encarga de coordinar una entrevista que antes tiene que darme el nombre y decirme los elementos, porque me da una vergüenza tremenda preguntarle a una persona que tengo sentada delante cuál es su nombre o qué usted hace. Eso no lo consigo. La preparación. Hay que saber quién es esa persona. Hay, digamos que, una inocencia, entre comillas, que debe tener el entrevistador. Pero esa inocencia una no es humildad tal. ante Y el una otro. humildad, por Ante el supuesto. otro, claro. La humildad, siempre hay que tratar a las personas de usted. Y frente al micrófono, aunque estés en la radio, tienes que andar de cuello y corbata. La elegancia es importante. La elegancia en el decir, la elegancia a la hora de tratar a la persona. Eso es importante para una entrevista. A mí me gusta mirarle siempre a los ojos a la persona que estoy entrevistando. No me gusta cambiar la vista en el momento que estoy conversando con la persona, porque esa persona puede pensar que no le estoy prestando atención. Bueno, eso es respeto. Así es, y es el mismo respeto que siente Pedro Martínez Salco por su profesión, como la sentimos nosotros los que estamos ante un público con toda esa responsabilidad y ese peso que tiene para cualquier persona que trabaje desde el entorno o la esfera de la comunicación, el dirigirse a otros. Y ya ven toda la ética, la cultura y el modo de hacer que para Pedro tiene este sitio tan venerado por nosotros, este espacio del ICRT, de la radio, de la televisión, este mundo que nos ha permitido descubrir a millones de personas. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Ahora es tiempo para hacer la primera pausa en esta emisión. En el próximo segmento le comentaré sobre las opciones del programa de Rutas y Andares de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Es una de las principales acciones del Verano Cultural 2022. Usted no abandone la sintonía. En breve, estoy de vuelta. Ya lo adelantaba antes de la pausa, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana comenzó desde este mes de julio la edición 22 del programa Rutas y Andares, un espacio para descubrir en familia el patrimonio histórico-cultural de la capital de nuestro país. Esas opciones se mantienen para el mes de agosto, ya le ofrezco más detalles. ¿Sabe exactamente cuáles sitios de La Habana sirvieron de escenario para uno de los amores más intensos de la literatura cubana? ¿Qué espacios de esta ciudad describe Cirilo Villaverde para ambientar el amor entre Cecilia Valdés y Leonardo Gamboa? ¿Cuál es la huella que hay en La Habana de José Martí? Las respuestas las podemos tener a través del proyecto Rutas y Andares, que este 2022 vuelve con más opciones presenciales. Esta edición celebra los 40 años de la inscripción del Centro Histórico de La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y celebrará los 80 años del natalicio del historiador de la ciudad, Eusebio Leal, que se cumplirán en septiembre.
Este verano hay 5 rutas donde se puede conocer sobre diversas colecciones que aluden a los servicios de mesa, los trajes tradicionales y las barajas, vestuarios del continente americano, las boticas y las industrias farmacéuticas, así como la actualización sobre nuevos conceptos y visualidades en las instituciones museales. Hay también rutas especiales que son la representación de las mujeres en los discursos de museos, arte, ciencia y naturaleza, patrimonio cultural cubano en el siglo XXI y la ruta por la Quinta de los Molinos. A esta modalidad se incorpora el Gabinete de Conservación y Restauración, que abrirá al público sus talleres de carpintería, cerámica, lámparas, pintura de caballete y relojería, entre otros, para compartir de forma vivencial el arte de conservar y restaurar piezas patrimoniales. En el mes de agosto se incluirá un amplio programa de talleres y nuevos andares temáticos. Para los miércoles se han preparado recorridos por barrios habaneros como el de Jesús María, una reedición de Tras la Ruta de Martí que será el 10 de agosto con salida del Parque Central y 2 miradas a La Habana de Cecilia Valdés, una el 17 de agosto y otra el 24, ambas con salida de la Plaza de Armas. Esta última constituye un homenaje a los aniversarios 140 de la publicación de la obra literaria y al 90 del estreno de la zarzuela en el Teatro Martí. Para los jueves de agosto se prevé el andar por la arquitectura, que pasará por diferentes etapas de la gesta de restauración del centro histórico hasta llegar a los proyectos actuales y lo que se prepara para el futuro. Los viernes se consagrarán a descubrir algunas de las facetas de la vida de Eusebio Leal, tanto como historiador, coleccionista, gestor cultural, arqueólogo y su relación con Emilio Roy. El sistema defensivo de la ciudad es uno de los principales valores considerados por la UNESCO para su declaratoria en el año 1982. Como parte de la celebración, las familias tendrán la oportunidad de visitar fortalezas como el Castillo de San Salvador de la Punta y el Castillo Santo Domingo de Atarés, y conocer así las estrategias también de la intervención y uso del Torreón de Cojímar, el Castillo del Príncipe y la Batería de Costa número 1 en La Habana del Este. Habrá además presentaciones de materiales audiovisuales y andares virtuales. Como cada verano, el proyecto Somos Uno propone espacios de inclusión social para públicos en situación de vulnerabilidad. Así, han sido beneficiados niños y niñas con discapacidad visual, auditiva, físico-motora, intelectual, con trastorno del espectro autista y de la conducta, otros con necesidades especiales de fotoprotección, residentes en hogares de asistencia social y centros de atención pediátrica. El 19 de agosto a las 2 de la tarde, los estudiantes de la Escuela Especial Solidaridad con Panamá protagonizarán un andar que incluirá un recorrido guiado por el Museo Teatro de Títeres El Arca y el disfrute de una puesta en escena. Estas son solo algunas opciones, otras están disponibles en la página de Facebook del Programa Cultural de la Oficina del Historiador y en la página web Habana Cultural. Y este mes de julio se cumplieron 60 años de la apertura del Museo Ernest Hemingway en el año 1962. Conocido como Finca Vigía, fue el lugar escogido por el Premio Nobel de Literatura para vivir y escribir algunas de sus más reconocidas novelas. La colega Jenny Fleites visitó el lugar y hoy nos invita a recorrerlo. San Francisco de Paula seduce por sus encantos naturales. En Finca Vigía vivió Ernest Hemingway desde 1939 hasta 1960. Después de la muerte del escritor norteamericano, su viuda Mary Wells donó la propiedad y en 1962 se inauguró el museo. La hermosa casona fue construida a finales del siglo XIX por un arquitecto catalán. A través de las puertas y ventanas, personas de diferentes latitudes del mundo aprecian objetos que permiten reconstruir la existencia de un premio Nobel de literatura. La biblioteca es uno de los espacios más fabulosos. A los libros y otras piezas se une una obra de cerámica de Pablo Picasso. En la sala central hay un tocadisco marca Dell de 1941 que aún funciona. Muy cerca está la colección de discos. El recorrido incluye también los trofeos de caza y el radio marca Zenith de los años 50. Muchas de las obras de arte que ambientan la vivienda son escenas taurinas realizadas por el pintor español Roberto Domingo. La casa que habitó en Cuba el autor de la novela El viejo y el mar conduce al cuarto de trabajo. Además de la cama figura una máquina de escribir que aún cautiva por los sonidos del talento. En este lugar fueron escritas obras como El viejo y el mar y El jardín del Edén.
Entre los recuerdos familiares figuran las fotos de sus hijos Patrick y Gregory, y las que fueron tomadas en 1949 cuando Jack, el mayor de sus descendientes, contrajo matrimonio. En el closet aparecen prendas de vestir y los zapatos que se dice son el número 46. En el baño, ubicado en el ala oeste de la casa, hay un librero y, de manera curiosa, una pesa. En la pared, con la letra de Hemingway, se dejan leer los controles que hacía a su figura. En el cuarto de los huéspedes se alojaron importantes actrices y actores norteamericanos. También recibieron a políticos y amigos. Nos detenemos en las banquetas de madera que le fueron obsequiadas al escritor en el bar-restaurante Floridita, lugar que visitaba con frecuencia. Desde el interior se dibuja La Habana con la complicidad del mar. Sin embargo, Finca Vigía, en sus más de 4 hectáreas, conserva otras piezas de valor. Estrecho de proa y espacioso de popa, construido de roble negro americano. Así es el yate Pilar. El Museo Ernest Hemingway recibió en el año 2007 el Premio Nacional de Restauración. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora hagamos una segunda pausa en esta emisión. Luego de los mensajes promocionales, abrimos nuestra sección Contrapunteo que esta semana dedicamos al Teatro Lírico Ernesto Lecuona de Pinar del Río, justo en la jornada de celebración de sus 60 años. El Instituto Cubano del Libro promete lo mejor del libro y la literatura en el verano 2022. Un verano entre libros con todos. La lectura es distracción y placer. Horas de verano, horas de leer lo mejor de todos los tiempos. En las páginas de un libro, un verano a disfrutar. Un verano para leer. Un verano entre libros, visitando la biblioteca. Libros para niños y mucho más podrás descargar libremente en Cuba Literaria. Oportunidad para reencontrarse con lo mejor del libro y la literatura. Un verano musical, cultivando el conocimiento. Un verano conmigo. Un verano contigo. Un verano con todos. Revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido para opinar sobre la labor del Teatro Lírico Ernesto Lecuona de Pinar del Río en su aniversario 60. Claudia Ginette Villamarín nos escribe desde esa provincia. Les comparto su opinión. Dice ella, vi los reportajes de esta semana y me encantó ver ese teatro lleno de gente de todas las edades. Eso ha logrado mi querido Teatro Lírico Ernesto Lecuona, que los jóvenes nos acompañen a nosotros, los que tenemos más años, en las funciones de zarzuelas y teatro musical. Una característica de esta compañía es que actualiza sus obras y por eso pueden dialogar con todos los públicos. Julio Franco Ledesma nos escribe desde Minas de Matahambre. Él ha podido ver las funciones de la compañía en sus viajes a Pinar del Río, pero cree que las autoridades culturales de la provincia podrían apoyar más al lírico para que puedan ofrecer conciertos en otros municipios. En muchas de esas localidades hay personas amantes de la canción cubana que pudieran disfrutar de las interpretaciones de esos jóvenes y talentosos cantantes. Liliana Báez nos escribe desde el Reparto Martín, municipio de aquí del Cerro. Les comparto su opinión. En mi barrio lo único que se escucha es reggaetón y es comprensible, pero creo que las agrupaciones líricas pudieran hacer un trabajo comunitario para formar a un público para esa hermosa manifestación. No sé si el Teatro de Pinar del Río lo hace, pero el de La Habana pudiera hacerlo si tuviera el apoyo de las direcciones municipales de cultura. Un espectáculo contemporáneo pudiera ser interesante. Mañana entrevistaremos en este estudio a una de las más jóvenes figuras del Teatro Lírico Ernesto Lecuona de Pinar del Río para acercarnos a su historia y proyección de esa compañía. Recuerde que usted puede participar de nuestro segmento Contrapunteo con sus opiniones, reflexiones y criterios si nos escribe a nuestra dirección electrónica contrapunteonc@cubarte.cul.co. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página en Facebook que aparece en pantalla. Cambiemos ahora de tema. La Feria Arte en La Rampa continúa abierta al público con propuestas interesantes de nuestros artesanos artistas, además de reunir en su sede diversas manifestaciones del arte. Arte en La Rampa, 21ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, del 22 de julio al 4 de septiembre, Pabellón Cuba, La Habana.
Dedicado a los 50 años del movimiento de la Nueva Trova y a los 60 del sistema de escuelas de la enseñanza artística. Geodeco, una empresa pequeña de decoraciones para el hogar, participa por primera vez en la Feria Arte en La Rampa con sus productos. Todos son hechos en maderas laminadas. Tenemos desde colgadores, esculturas, relojes y cuadros de decoración normal, aunque incluimos también diseños personalizados. Abaneando Souvenir es un proyecto que cuenta con 7 años de trabajo. La Habana tiene muchos íconos de La Habana en miniatura. Lo comenzó mi hijo, que es artista plástico, y bueno, es un proyecto familiar que continuamos en estos momentos, ya es parte de toda la familia. Alfibrarte participa casi desde los inicios de la Feria Arte en La Rampa. Este proyecto surge a raíz de que, bueno, inicialmente nuestro trabajo estaba todo enfrascado en lo que eran las fibras de recursos naturales. Con eso ya después incursionamos en el tema de la alfarería, teniendo en cuenta que nos encontramos viviendo en el poblado del Cano, que es un poblado con una fuerte tradición alfarera, y entonces fue donde decidimos nosotros, bueno, proyectarnos y consolidar nuestro proyecto, que no es más que un híbrido, donde se mezcla la alfarería con las fibras de recursos naturales. Los miércoles Arte en La Rampa reserva un espacio importante para la literatura, en el cual se llevan a cabo presentaciones de libros. Anecdotario de Fidel Castro en homenaje al 26 de julio de la figura del comandante. Descubriendo la psicología de Manuel Calviño, La recitante de la editorial Extramuros, Un rumor apenas, un libro recién salido de nuestra editorial, De la rumba al coito, también un libro salido de nuestra editorial, y otros títulos que prestigian el sistema editorial de nuestro país y de nuestra editorial Extramuros. Arte en La Rampa, 21ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, del 22 de julio al 4 de septiembre, Pabellón Cuba, La Habana. Dedicado a los 50 años del movimiento de la Nueva Trova y a los 60 del sistema de escuelas de la enseñanza artística. Opciones de Arte en La Rampa 2022. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del inicio hoy en el Capitalino Cine 23 y 12 de la muestra 2022 de cine español en La Habana. Le ofrecimos detalles sobre las opciones de rutas y andares para este verano en familia, y también le dimos detalles de las propuestas de la Feria de la Cultura Arte en La Rampa. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.